dejar por acá arriba. Ya. Y también lo vamos a grabar aquí. Ya. Bueno, jóvenes, bienvenidos a su clase. El objetivo, repito, sigue siendo el mismo que hemos estado trabajando, analizar la relación entre inmunidad y vacunación, conociendo los componentes de estas últimas mediante una clase online. Y recuerden que nuestro contenido para la prueba del 4 es esto del entender el concepto de inmunidad y qué onda la vacunación, pues, en qué nos ayuda, en qué nos aporta. Entonces, jóvenes, fíjense que la palabra inmunidad se refiere a la capacidad de ser resistente a una determinada enfermedad. Nosotros tenemos claro aquello. Enfermedad infecciosa y se adquiere ya sea de forma natural o artificial. Y aquí viene la primera ya gran diferencia o primeros términos que debemos manejar. La inmunidad natural. Obviamente después nos vamos a concentrar en lo que es la inmunidad artificial. La inmunidad natural, como bien su nombre lo dice, natural, dice, este tipo de inmunidad se puede dar luego de sufrir una enfermedad infecciosa. En este caso, el sistema inmune produce linfocitos específicos y anticuerpos contra microbios causantes de la infección. Estos anticuerpos permanecen circulando durante un tiempo en sangre, periodo en el cual el individuo se encuentra inmunizado contra esos patógenos. Entonces lo que te está diciendo acá es que nosotros nos enfermamos, perfecto, como nos podemos enfermar de muchas cosas, y mi sistema inmune reaccionó frente a él, y al reaccionar frente a él, la cosa no se hizo tan compleja para nuestro cuerpo, porque rápidamente lo solucionó, atacó este proceso infeccioso quizás, y generó estos anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos aparecen posterior o son la prueba de que nuestro cuerpo intentó hacer algo para defendernos, ¿ya? Y que como bien sale allí, quedan allí un poco, un par de tiempo, ¿ya? Circulando. Entonces cada vez que aparezca de nuevo este agente patógeno lo vamos a vencer más rápido, porque tenemos indicios, tenemos vestigios de que ya lo vencimos una vez, y esta vez lo vamos a hacer más rápido. Entonces la inmunidad natural, jóvenes, es básicamente nuestro sistema inmune defendiéndonos. Luego, en esta inmunidad natural tenemos el concepto de activa y pasiva. Ya vamos a tener esta como división, y acá ya empiezan si esto fuese un árbol, esto ya empiezan a abrirse las ramas con respecto a los conceptos, ¿cierto? Dijimos que teníamos natural y artificial las inmunidades. Bueno, en la inmunidad ya tenemos dos, activa y pasiva. Fíjense acá, la activa es cuando la inmunidad se adquiere gracias a la puesta en marcha de los mecanismos inmunológicos del propio organismo, se dice que es activa. O sea, nosotros solitos, sin que nadie le haga nada, nuestro cuerpo va a activarse. O sea, nos va a empezar a defender esta barrera natural. Ojo ahí. Ahora, y aquí hay que hacer una diferencia gigantesca con la inmunidad artificial, ¿ya? Y aquí hay que poner atención porque muchos confunden la inmunidad natural pasiva con la inmunidad artificial. Porque fíjense acá, la pasiva, ¿qué pasa? Otra forma de adquirir inmunidad natural ocurre durante la vida intrauterina, cuando el feto recibe los anticuerpos que circulan en la sangre de la madre, a través de la placenta y durante el periodo de lactancia. La inmunidad adquirida por transferencia directa de anticuerpos se dice que es, ¿cómo pueden leerlo allí? Perdón que me ahogué. Déjenme llegar allí. ¿Dónde está esta cosa? Allí. Se dice que es pasiva. Ya. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, este caso sigue siendo natural porque acá nadie ingresó una sustancia artificial. Toda esta inmunidad que está adquiriendo, en este caso el bebé, es natural. Solamente que no es propia del mismo bebé. Él no la está generando, sino que la está obteniendo de parte de la madre, pero sigue siendo natural. ¿Ya? Es como, podríamos decir, una vacuna natural. Claro que al yo decir vacuna natural estoy diciendo cosas contrarias en estricto rigor, pero ustedes yo creo que me entienden a lo que voy. Ahora, entonces, jóvenes, la inmunidad natural está ok, ¿cierto? Y saltamos a la inmunidad artificial. Es aquella que se desarrolla a través de la utilización de vacunas. Y aquí entran a jugar estas sustancias creadas por el hombre, por eso son artificiales, han sido diseñadas como herramientas preventivas de una determinada infección. Generalmente para producir una vacuna se utilizan patógenos, ¿ya?
O sea, obviamente se está utilizando al enemigo acá. Ese es el cuento. Y esto hace mucho, mucho tiempo no cabía en la cabeza de las personas. ¿Cómo íbamos a utilizar el que nos causaba daño para protegernos? Bueno, pero los estudios, bueno, y ustedes saben ya, muchos años después, claro, entienden el por qué. ¿Por qué utilizar a tu enemigo para mejorarte? Ahora, generalmente para producir la vacuna se utilizan los patógenos tratados que causan la enfermedad que se busca prevenir. Pero este concepto de tratados, ahí está el juego. Vamos a tener distintas formas de tratarlos. Y según cómo los trate, ustedes se van a dar cuenta que vamos a encontrar distintos tipos de vacunas. Bueno, ahora en esta inmunidad artificial también tenemos un concepto de activo y pasivo. Fíjate acá, perdón. Por otro lado tenemos a la inyección de suero que contiene anticuerpos. Y esa técnica, como bien lo dijimos en ese momento en la clase, es la sueroterapia. No solo la vacuna nos está entregando cosas. Creo que fue la Connie la que mencionó acá el tema del suero. ¿Ya? Bueno, confiere también inmunidad artificial al individuo, se usa como tratamiento para personas que padecen una enfermedad infecciosa y corresponde a un tipo de inmunidad adquirida de forma pasiva. ¿Ya? Y este concepto de pasiva sigue llevando la misma lógica de la que hablamos en el tema de la inmunidad natural. ¿Ya? Ahora, siguiendo la lógica en el actuar de las vacunas, una vez inyectada en el paciente se activa la producción de anticuerpos. Recuerden que si estamos ingresando un virus, o un patógeno en realidad, si estamos ingresando un patógeno, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que puede ser una parte del patógeno, el patógeno completo, etc. Pero si estamos ingresando de una u otra alguna estructura del patógeno en realidad, en el paciente se va a activar la producción de anticuerpos específicos para este patógeno. Como es el propio sistema inmune el que genera una respuesta a los microorganismos inyectados, se trata de una inmunidad de tipo activa. ¿Ya? Ahora, miren acá, las vacunas se inyectan de manera intramuscular y acá nosotros nos dimos un tiempito para analizar qué significaba que fuese intramuscular. Pues fíjense, ahí tenemos, ¿cierto? Nos damos cuenta que nuestro brazo, en este caso, presenta, perdón, ¿dónde está esto? Aquí. Presenta ciertas capas en las cuales nosotros podemos ir dividiendo y entendiendo dónde está la estructura muscular, ya la dermis, etc. Entonces, básicamente ustedes deben entender que una vacuna se inyecta de manera, o con un ángulo, perdón, de 90 grados. ¿Ya? Y de esa manera la aguja nunca va a ser tan corta, como por ejemplo para quedar en dermis, ¿ya? Sino que tiene el suficiente tamaño o extensión para llegar a tejido intramuscular. Y este es el caso de estas vacunas que nosotros usamos, porque hay otras estructuras, otras vacunas, perdón, u otra forma de inyectar sustancias X a nuestro cuerpo, como la subcutánea, que por lo general se utiliza mucho en tratamientos de belleza, cosmética, por ejemplo. ¿No? 45 grados para aquellas. ¿Y cómo actúan? Pues fíjate, la vacunación actúa simulando una infección. Así como, tanto como simulando, no, en realidad la infección ocurre, solo que no ocurre a una gran escala, con todo el potencial que podría ocurrir. Entonces, jóvenes, les leo. La vacunación actúa simulando una infección, de modo que el sistema inmunológico reconoce al patógeno y genera anticuerpos contra este. Este actuar ustedes lo conocen y lo entienden básicamente, o sea, muy, muy bien, supongo. Porque recuerden, un agente extraño, un agente patógeno, obviamente nuestro sistema inmune lo va a detectar y va a tratar de hacer todo lo posible por atacarlo. Esa es la clave, ese es como el accionar. Uno se porta mal, el otro lo trata de corregir. En este caso lo mismo. Entonces, jóvenes, los glóbulos blancos se activan para producir anticuerpos que combatan a la enfermedad. Entonces, nuestros glóbulos blancos, de una u otra manera, aquí ustedes no se preocupen de qué tipo de glóbulo blanco va a trabajar con anticuerpos. Ya esta materia ya nosotros ya la vimos. No me voy a concentrar en que ustedes recuerden
qué tipo particular de glóbulo blanco generaba anticuerpos, ¿ya? Por si acaso, no se urjan por ahí. Entonces, si un paciente sufre una enfermedad más adelante, los anticuerpos neutralizarán a las células invasoras. ¿Por qué? Porque ya conocen cómo se comportan y todo el cuento. Recuerden que acá está en medio de todo esto, está el concepto de memoria inmunológica, ¿ya? Ahora, hemos hablado muchísimo de anticuerpos y ellos son las estrellas de todo este actuar. De hecho, sirven para aplacar y también nos sirven para saber que tenemos algún tipo de contagio. Lo que está pasando ahora con el SARS-CoV-2, que ya vamos a llegar a él. Lo detectamos porque hacemos un examen y tratamos de buscar anticuerpos, lo cual son nos estaría demostrando que hubo una batalla entre el sistema inmune y estos agentes patógenos. Ahora, estos anticuerpos, jóvenes, dice acá que corresponden a un grupo de glicoproteínas, que también son llamadas inmunoglobulinas, ¿ya? Que son las famosas IG, que nosotros hace ratito lo habíamos estado escuchando en todos estos reportes, o al menos en los primeros principios, cuando el gobierno de Chile le estaba enseñando, podríamos decir, a la población, nos estaba acostumbrando a un nuevo lenguaje, que vendría siendo el que estamos manejando ahora nosotros por motivos de la clase, pero también hay muchas personas que ya integraron estos conceptos por el tema de lo que estamos viviendo como la pandemia. Fíjense acá, todos los anticuerpos presentan la misma estructura básica que consiste en 4 cadenas polipeptídicas, ¿ya? Recuerden que los anticuerpos van a ser específicos para cada agente patógeno, pero comparten, como sale allí, una estructura base. Entonces, fíjense, esta estructura base está compuesta por 2 cadenas pesadas, que son las heavy, y 2 cadenas livianas, que son las light. Y también son conocidas por las letras con la cual comienzan el concepto heavy y light, o sea, H y L. Ahora, ahí las pueden ver como dibujo, ¿ya? Les queda allí clarito dónde están ubicadas las cadenas light, dónde están ubicadas las cadenas heavy. Ahora, fíjense, y hay un detalle acá, no sé si lo recuerdan. ¿Alguien recuerda el detalle? Acá nos detuvimos un poquito y empezamos a hablar. Dígame. ¿Puede devolver el anterior un poquito, por favor? Obvio, aquí. ¿Está? Sí, ahí, por favor. Sí, ahí, por favor. ¿Listo, Pipe? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, jóvenes, acá había un detalle que es que básicamente está en lo estructural, ¿ya? Si nosotros podemos dividir una parte superior e inferior, ya perfecto, lo podemos hacer, pero también tenemos que tener en cuenta que estas cadenas heavy comparten un trocito, o sea, o estarían como interactuando un poco bastante con las cadenas light, ¿ya? Fíjense que los colores son bastante claros para diferenciar, ¿ya? Fíjate acá, dice, la estructura de un anticuerpo tiene forma de Y. La porción inferior, ahí no está dividiendo en inferior y superior, inferior, está formada por parte de las 2 cadenas pesadas. Por parte, porque las cadenas light, también, o la parte superior de este anticuerpo, también presenta un trocito de cadena heavy. Fíjate acá, mientras que los 2 brazos superiores están formados por el resto de la cadena pesada y por las 2 cadenas livianas. Eso, jóvenes, hay que recordarlo muy bien. Siempre, siempre, siempre ocurre que cuando uno les pregunta en qué lugar superior o inferior se encuentran las cadenas heavy, caen en el error que mencionan la parte inferior del anticuerpo y olvidan que hay un trocito allí de la cadena heavy en la parte superior de este anticuerpo. Ahora, se conocen 5 tipos distintos de inmunoglobulinas, las cuales difieren entre sí por el tipo de cadena H, o sea, heavy, que poseen, ¿ya? Y aquí entran a jugar estos IgG, o sea, perdón, los IG, que simplemente los vamos a leer. Recuerden que esta parte es memoria, y acá, ojo con estos jóvenes, memoria. Muy memoria será, pero se va a preguntar, ¿ya? Así que ojo con esta diapositiva que es la número 19, anoten allí la número 19. Sí o sí voy a preguntar por ciertas acciones y de ciertos inmunoglobulinas, ¿ya? Ahora, fíjate acá, estas IG, o sea las IgG,
gatillan la activación de las células fagocíticas. Son las únicas IgE con capacidad para inactivar toxinas microbianas y también los únicos anticuerpos que atraviesan la placenta y penetran al feto. Entonces, jóvenes, estas que están acá, el gran detalle, como siempre se lo he dicho, y se lo dije en ese momento, es esto. ¿Ya? Su activación fagocítica. Ellas van a activar las células fagocíticas y por lo general van a generar una especie como de, combate. ¿Ya? Para tratar de hacer lo posible para que estas toxinas que están, que pudiesen los microbios, ¿ya? Podrían estar vertiendo en nuestro sistema inmune, bueno, ellas se van a encargar de aplacarlo. Entonces, si aparece en IgG, uno puede decir, aquí hubo un combate. Esta es la que uno diría que deja vestigios de una defensa contra los patógenos. Ahora, si nos vamos al IgM, fíjate, son los primeros anticuerpos que se producen al exponerse inicialmente a un antígeno y participan en las infecciones por virus. También activan a los macrófagos. Acá, jóvenes, entender su función principal en realidad es eso. Es como... son los primeros. Por eso se caracterizan. Son los primeros en entrar a batalla, podríamos decir. Pero no hacen mucho. O sea, no hacen mucho ellos propiamente tal. Pero se tienen que encargar. ¿Ya? Se tienen que encargar de activar a los que sí podrían hacer mucho más por ellos. Por el resto, ¿no? En este caso, jóvenes, si aparecen los IgM, no nos queda claro, por ejemplo, si hacemos una muestra y encontramos IgM, no nos podría quedar claro que se generó una especie de batalla, porque no sabemos si el IgM alcanzó a activar macrófagos, para que en realidad sí existiese una especie de pelea. O sea, ahí tendríamos un vestigio de que nuestro sistema inmune sí se defendió frente a algo, sí aprendió, sí confiamos en esa memoria inmunológica. Pero, repito, los IgM son los primeros. Por lo tanto, si yo encontraba en un paciente IgM, en estos test de PCR, no sabría estar seguro si es que esa persona estuvo contagiada. ¿Ya? Si pudo vencerlos o no. Y si se salvó o no se salvó y todo el cuento. Ahora, tenemos acá los IgA, que se encuentran principalmente en las secreciones como la saliva, el calastro, la leche, las lágrimas y en las secreciones mucosas del tracto respiratorio y genitourinario. ¿Ya? Más que nada son mucosidades que estarían ahí, o sustancias en realidad, ¿no? Porque no puedo hablar de mucosidades en general, pero son sustancias que son secretadas, ¿ya? Y que en ellas puedo encontrar restos de algún vestigio, por ejemplo, de alguna relación con un agente patógeno. Los IgD, si se fijan, son anticuerpos de membrana de los linfocitos B, sirviendo como receptores de antígenos específicos. IgE se encuentran principalmente en la superficie de basófilos y mastocitos. Estos anticuerpos son los principales causantes de las reacciones alérgicas. Ese que está allí, el IgE, jóvenes, aparece mucho en, no sé, contenido PTU, por ejemplo. Y en el caso de nosotros, a mí me interesa mucho que entiendan el tema acá de la reacción alérgica, ¿ya? Que los asocien sí o sí. Se los aviso, hoy día, viernes 27, a una semana de su evaluación. Y por fin llegamos a estas vacunas, ¿ya? Y a su diferenciación, pues a su método de actuar. Todas las vacunas se van a defender de una manera distinta. O sea, defender. Van a tener un plan de ataque, en realidad, de una manera distinta. Y por este lado tenemos a las vacunas de gérmenes vivos atenuados. Ojo acá, vivos atenuados. O sea, lo que está haciendo acá la persona que nos inyecte una vacuna que sea de esta manera, lo que está haciendo es entregarnos el virus. ¿Ya? Completito, estructuralmente completito. ¿Ya? Sigue vivo, está allí, pero el concepto atenuado nos va a enseñar a qué se refiere con eso. Fíjate, dice, constituidos por bacterias o virus que han sido modificados para perder su poder patógeno, pero son capaces de reproducirse en el organismo y estimular la inmunidad tanto humoral como celular. Suele ser suficiente una sola dosis o administrar una de recuerdo.
Recuerden que mientras más completo esté el virus, más va a ser, más efecto va a tener en el paciente, ¿ya? Obvio que en este tipo de vacunas los síntomas asociados o los síntomas no deseados acá ocurren con mayor... son más comunes que en otro tipo de vacunas, pero tampoco nos deja así destruido y ultra enfermo y pasamos una semana en cama. No, nos puede dar fiebre en algunos casos, malestar muscular, pero no mucho más que aquello, ¿ya? Y este tema de eso, que son capaces de reproducirse es la clave. Ese es el juego. Si se reproducen mucho, se van a reproducir, el cuerpo lo va a entender, vienen debilitados. Entonces, eso de que se reproduzcan muchos jóvenes hace que la respuesta de nuestro cuerpo sea tan grande que no sea necesario otra dosis para seguir aprendiendo. Ha aprendido a la primera nuestro sistema inmune, ¿ya? Luego tengo las vacunas de gérmenes muertos o inactivos. Ojo acá, muertos, ¿ya? O inactivos. O sea, aquí ya no ingresamos al virus vivo. Y si está vivo, entre comillas, está, pero no hace nada. Fíjate. Constituido por bacterias o virus completos, se inactivan por métodos físicos o químicos. La respuesta inmunitaria es menos potente, por eso se requiere de varias dosis para conseguir inmunidad adecuada. Ahí está la lógica. Pues si yo ingreso una X cantidad de estas bacterias o virus, si como no se pueden reproducir, yo voy a tener que agregar varias veces estos individuos para que varias veces tenga esta respuesta de mi sistema inmune y para que puedan aprender de todas estas peleas que se llevan internamente. Por lo tanto, esta sí necesita dosis, más dosis que una. Y venimos ahora a hablar de las vacunas de subunidades. O sea, le estoy sacando cosas a este patógeno que haga que mi cuerpo entienda que se trata de él. Fíjate acá. Contienen fragmentos específicos de ellos, ¿ya? De estas vacunas víricas y bacterianas. Entonces, ojo acá. Se supone que nosotros vamos a extraer algo que llame mucho la atención en nuestro sistema inmune. ¿Para qué meterla completa a esta bacteria? Si yo tengo claro que el antígeno, no sé si se acuerdan que en clase hace mucho tiempo atrás nosotros comparábamos al antígeno como algo que nos destacaba, que nos caracterizaba, entonces todo el mundo iba a saber que se trataba de nosotros. Una ropa en especial, un perfume en especial, una forma de caminar, por ejemplo. Algo que llame mucho la atención y que te digan que no nos equivoquemos al saber que se trata de alguien. Bueno, en este caso es muy común que de estos agentes patógenos se extraiga el antígeno. Y de esa manera va a ser siempre reconocido, ¿ya? Y también tenemos a las vacunas toxoides. Fíjate acá, la idea de estas vacunas es que están compuestas por toxinas producidas por los microorganismos que se detoxifican. O sea, es como si mi forma de defenderme sería lanzar lágrimas, por ejemplo. Mis lágrimas matan ahí y destruyen y dejan la escoba. Pero, ¿qué pasa? Estos tipos se encargaron, los bioquímicos, de inactivar el daño que yo puedo lograr con mis lágrimas, ¿no? Y de esa manera eliminan su poder patógeno. Me estarían eliminando mi forma de atacar, ¿ya? Pero, fíjese, dice, pero conservando su capacidad de reproducirse. Entonces yo me reproduzco, mi cuerpo el cuerpo donde yo esté ahí molestando se va a dar cuenta, va a aprender y mi única forma de causar daño no les hace daño. Por lo tanto, rápidamente mi cuerpo va a aprender a defenderse de ellos, ¿ya? Ahí está esa técnica de la vacuna toxoide. Esto no. Y nosotros acá rápidamente hablamos de el por qué vacunarnos. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? Y esto se miraba desde dos aspectos súper amplios. La salud individual, ¿ya? O sea, preocupándome de un individuo, yo, Daniel Guerra, ¿cuál es mi objetivo al vacunarme? El mío, ¿ya? Y también hay una visión sobre la salud pública. Y acá recuerden que nosotros discutimos un poquito. Esta parte de la clase fue más que nada como valórica, entre comillas. Y dijimos que según la salud individual, las vacunas generan memoria inmunológica. De modo que el individuo, o en este caso la persona que se vacune, se encuentra preparado para una futura infección.
O sea, nos estamos anteponiendo a que eso se supone que es lo que va a pasar ya entrado el año que viene. O sea, en el mejor de los casos, en realidad. Quizás alguno de nosotros, ninguno de nosotros, en este tiempo que llevamos en nuestras casas se contagió. Entonces nuestro sistema inmune no tiene cero acercamiento con este virus, cero. Pero quizás nuestro primer acercamiento va a ser recibir al virus mediante una vacuna. Entonces queremos generar esa memoria inmunológica, que mi cuerpo aprenda a defenderse. No me voy a enfermar 100%, voy a estar así... bueno, todavía no se saben los efectos de esto. No se sabe mucho si tiene una eficacia. Bueno, han hablado de 97%, 80%, 95%, 90%. Pero bueno, ojalá no estemos nosotros dentro de ese porcentaje que falta, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a hacernos la idea que en algún momento nos vamos a tener que vacunar contra esto que está acá. Entonces, yo les comentaba que en clase que este gráfico nos ayudaba mucho. Teníamos que entender que nuestra respuesta primaria frente a un antígeno, al antígeno A, por ejemplo, nos exponemos a esa vacuna y nuestro sistema de defensa, nuestros anticuerpos van a crecer de manera exponencial, como ustedes ven acá, en esta curva la primera curva que se observa. Y luego se va a mantener constante, o sea, obviamente va a bajar porque tiene un pic, pero ese pic baja, pero no vuelve a cero. Queda en una media. Y frente a la nueva exposición de ese antígeno A, se va a elevar a niveles grandes, porque ya sabe cómo vencerlo. Si esta nueva experiencia de enfrentarnos a este antígeno A, ya vamos a responder como A, porque ojalá ya lo conocíamos, pero si viene acompañado de B, nuestro sistema inmune no va a reaccionar tan bien como respondió a esta acción secundaria de este agente A, antígeno A, perdón. Va a actuar como hubiese actuado por primera vez, como actuó en la primera respuesta primaria, contra el antígeno A. Entonces, jóvenes, cada vez que venga nos enfrentemos frente a un patógeno distinto, nuestro cuerpo va a reaccionar distinto siempre y cuando sea la primera vez, ¿ya? Repito, la segunda vez va a costar menos y cada vez va a costar, se supone que debiese costar menos. Aunque no hay que estar muy confiado porque recuerden que estos microorganismos tienen la habilidad de mutar muy rápido. Entonces quizás nos podamos seguir defendiendo, pero no a un extremo... no significa que vayan creciendo todo, ¿ya? De repente pueden haber bajas. Ahora, según la salud pública, pensando ya en la población, va a estar mucho más segura si cada uno de nosotros cumpliera con vacunarse cuando sea necesario. Ustedes saben que hay un calendario de vacunas. De hecho, ustedes hicieron una tarea sobre el calendario de vacunas. Se dieron cuenta cuántas vacunas debería tener un niño a cierta edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Y nosotros conversábamos de esto. ¿Se acuerdan? Nos dimos cuenta que, bueno, en este gráfico se muestra al vacunado sano, que vendría siendo el amarillo. El rojo es sin vacunar y enfermo y contagioso. Y el azul es el sin vacunar pero sano. Si se dan cuenta, mientras más individuos se vacunen, ¿ya? Esté vacunado y sano, menos probabilidad de enfermar tenemos para el resto. Esto se trata de contagio y esto era llamado el contagio en rebaño. No sé si lo recuerdan. Y eso que mencionamos acá, este gráfico, esta imagen GIF, que nos ayuda a entender esto de la importancia de vacunarnos, choca con esto que está acá. Lo anterior tiene claros efectos en los siguientes aspectos: en lo económico y en el servicio de emergencia. Si ustedes tienen memoria y se van a acordar, en el tema económico, nosotros decíamos que sale mucho más barato vacunarnos, ya tomar esta medida, a pagar los costos de haberme enfermado por no haberme vacunado. No sé si me van entendiendo en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasa en el sistema de salud? Nosotros si no se genera esta vacunación y no estamos pensando de manera global, ¿ya? Con la mirada, dijimos, pública, solamente individual, no, es que yo me voy a cuidar, no creo que pase nada, así que no me voy a vacunar.
Bueno, si yo lo pienso así, y sí, y hay muchas más personas pensándolo de esa manera, lo más probable es que cuando esto sea inevitable y la gente se contagie, poblemos estos servicios de salud generando un caos, no nos van a poder atender, que es lo que se presume que pasaría en esta segunda ola de la cual se habla ya en Chile, que vendría siendo para el año que viene. ¿Ya? Por eso que tenemos que tener políticas de salud súper claras y nosotros mismos generar un cuidado, o al menos tener conciencia. ¿No? No porque se vea, entre comillas, que está todo normal, la cosa no, para nada está normal. Y jóvenes, después nosotros comenzamos en este tema, que esta es la segunda, el último contenido que tiene que ver con lo que nosotros estábamos hablando del SARS-CoV-2. ¿Ya? ¿Por qué no teníamos aún una vacuna del COVID-19? Si bien hay muchas experimentales todavía no se logra una clara vacuna. ¿Ya? Recuerden que muchas veces estas vacunas, teniendo en cuenta de qué manera lo hicieron, pueden causar problemas en otros lugares de nuestro cuerpo. Entonces hay que jugar si vale la pena los beneficios que me entrega versus los costos que puede generar. ¿Ya? Me refiero a efectos colaterales. Entonces, porque aún sabemos poco de este virus. Por eso no tenemos una vacuna 100% todavía. Llevamos nada conociéndolo, un año. Ni siquiera un año en realidad. Ahora, debíamos recordar, ¿se acuerdan? Que eran cosas muy simples. Necesitamos que esta cosa parte así. Tenemos un agente infeccioso, tenemos que localizarlo. ¿Cuál es el agente que está causando esta enfermedad, esta infección? Luego, cuando ese agente se posiciona en algún lugar, se puede reproducir, ocurre infección y la infección va a determinar, según el grado, va a generar una enfermedad. Esa es como la lógica de estos procesos. Ahora, nosotros dijimos que teníamos muchas formas de virus y también nos hacíamos un cuestionamiento de un virus, ¿está vivo o está muerto? ¿Ya? Porque, fíjate, ese cuestionamiento poca gente se lo hace, pero hay que entender que en estricto rigor no es un ser vivo un virus. Y esto tiene que ver con con el concepto que nosotros manejamos de vida. ¿Ya? Pero igual es loco pensar de que biológicamente que algo no está vivo y tiene la escoba a nivel mundial, un virus. Entonces, jóvenes, yo les comentaba a ustedes que existen una cantidad gigantesca de tipos de virus. Muchos virus. Pero el que hoy día nos llama la atención es este que está ahí. El coronavirus. Pero el coronavirus no está solito. ¿Ya? Tiene muchos integrantes en su familia, pero tienen características muy particulares. Por ejemplo, dice acá, los coronavirus son una familia de virus que se caracteriza por su geometría esférica y sus proteínas sobresalientes que se asemejan a una corona. Eso es lo que nosotros habíamos dicho en clase, ¿cierto? Hay que tener bastante imaginación en realidad para verlo como corona, pero bueno, corona. Ahora, si ustedes se fijan acá, este es como la familia completa, el árbol genealógico de los coronavirus. Todos los que ustedes ven ahí son coronavirus. Pero los coronavirus que ustedes ven en rojo son los coronavirus que existe registro que estos virus atacaron a la especie humana. ¿Ya? Y este es el que estamos estudiando nosotros, los SARS-CoV. ¿Ya? No necesariamente el SARS-CoV-2, porque si se dan cuenta, hablamos de SARS-CoV, familia de los SARS-CoV, nosotros estamos hablando del SARS-CoV-2. O sea, dentro de la familia SARS-CoV existen al menos dos tipos hasta ahora descubiertos, que son los que por eso lleva el número 2. Entonces, nosotros nos encargamos de ir desglosando este nombre, el SARS-CoV-2, ¿cierto? En tres cosas. Primero, SARS porque es síndrome respiratorio agudo severo. ¿Ya? Esa es la característica. O sea, este virus va a causar aquello, problemas respiratorios y no simples, sino severos, graves. CoV porque es parte de la familia de los coronavirus. Y el 2 es porque es el segundo corona que causa este síndrome respiratorio agudo severo. El segundo en la historia. Ahora, nosotros nos encargamos también de mostrar este dibujillo que ustedes ven allí, ya que tenemos el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2, por ejemplo, y tenemos según la ciencia hay una especie de registro que lo fue trazando.
¿ya? El huésped natural de estos coronavirus, siempre los murciélagos. Siempre. Distintas especies, pero siempre fueron los murciélagos. Luego teníamos que buscar un hospedero intermediario entre los humanos. O sea, entre el murciélago y el humano. Porque supuestamente no saltaba del murciélago al humano de inmediato. Bueno, el SARS-CoV-2, el número 1, que no lleva el número 1 a todo esto, pero es SARS-CoV-2, perdón, SARS-CoV, se ha estudiado y documentado que el huésped intermediario ahí, entre medio de esto, antes de llegar al humano, fue el gato. Y del gato saltó a nosotros. Ahora, si se fijan en el último, el COVID-19 o el SARS-CoV-2, no tiene aparentemente un intermediario, un huésped intermediario. Y es porque, según todo lo que se ha estudiado, y o sea, no es que nos dio risa en clase, pero ¿se acuerdan quién o qué animal podría estar acá en este signo de interrogación? ¿Cuál es lo más probable animal que esté allí? Jóvenes. El humano. Exacto, el humano, lo más probable que sea el humano. No sé, pues en unos 20 años más alguien va a estudiar esta imagen y que se ocupe la misma y en vez de ese signo de interrogación esté una figura humana, lo más probable. ¿Ya? Y todo esto porque se cree o se dice que un asiático comió un murciélago y de esa manera le pasó el tema, todo el cuento. Obviamente debe haber habido una mutación entre medio y muchas cosas más, pero bueno, habrá que esperar para saberlo. Y yo les comentaba que íbamos a tratar de entender al virus. Tenemos que conocer al enemigo para tratar de entenderlo. Entonces, fíjese acá. Toda la información genética de este virus se encuentra en una molécula de ARN. Ojo con eso, porque hay muchos virus que su material genético es ADN. Pero en este caso, en este corona, es ARN. Esta molécula se encuentra rodeada por una membrana que contiene variados tipos de proteínas. Recuerden, o sea, esta molécula nosotros sabemos que en realidad va a terminar siendo proteína, ¿ya? Bajo la síntesis de proteína. Concepto que ustedes ya manejan muy bien, o deberían manejarlo, porque recuerden que el 9 tenemos nuestra prueba de síntesis de proteína. Entonces, cuento corto, nuestro coronavirus o SARS-CoV-2 internamente posee material genético en forma de ARN, ¿ya? Capaz de sintetizar obviamente proteínas. Ahora, externamente, dentro de sus proteínas, la más importante es la proteína Spike, ¿ya? O proteína S, pues es la responsable que el material genético del SARS-CoV-2, o sea, ese ARN que vimos recién, pueda entrar a nuestras células. ¿Ya? Esa es la gracia de la proteína Spike. Ahora, el concepto de entrar, y lo graficamos de esta manera, porque imagínense que ese bichito que ven ahí es un virus. Si este no reacciona, o sea, no interacciona con nadie, no logra hacer nada, va a morir, porque tiene fecha de vencimiento. Recuerden que él necesita de cosas, pero no las puede suplir. Tiene muchas necesidades, pero no las puede suplir porque no tiene una maquinaria interna que se lo permita. Ahora, si a este compadre le ocurre esto, para nosotros es positivo, por eso hay el dedito para arriba. Pero si durante el tiempo este mismo virus encuentra una célula y la puede invadir y ocupar todo lo que tiene la célula dentro, ustedes saben que las células nuestras es como una fábrica de lo que querramos. Entonces este virus se va a aprovechar de aquello y va a formar muchos virus dentro, o sea, se va a reproducir. Y al final va a salir de esa célula, ya la ocupó, la destruye, y cada uno de estos nuevos mini virus, en realidad son el mismo tamaño en realidad, duplica el material genético y tengo oportunidad para hacer lo mismo, pero ya no uno a uno, una célula, un virus. No, ahora tengo todos estos virus que van a ir a invadir a distintas células generando lo mismo. Por eso que es exponencial esto que está acá. Se hace gigante y se hace complicado. Esto es muy terrible para nosotros. Ahora, ¿cómo el SARS-CoV-2 logra ingresar a nuestras células? Y esto es lo loco. Yo les comentaba a ustedes que nuestro propio cuerpo posee estructuras que, entre comillas, le facilitan la entrada del SARS-CoV-2. Ya, a este virus y a otros más, ¿ya? Porque no solo nos enfermamos de esto.
nos podemos enfermar de muchas otras cosas. Entonces esto tiene que ver con las estructuras. Esa spike que nosotros mencionábamos se ve, si lo pudiéramos hacer un zoom, se vería así, ¿ya? Claramente acá está diferenciado con dos colores muy distintos. Rojo, celeste, ¿cierto? Ya. La proteína spike se encuentra compuesta por dos subunidades. Que, como les dije yo, estos dos colores, rojo, celeste. Obviamente, aunque nunca está de más decirlo, pero no creo que sea necesario, pero obviamente no son los colores, ¿ya? Esto no tiene color. Ahora, tenemos la subunidad 1 y la subunidad 2, o S1 y S2, ¿ya? Y esta es la relación con nuestras células. Les cuento, nuestra célula es la de arriba, la que está en verde, ¿ya? Tenemos obviamente una membrana, ¿ya? Y ustedes saben que nosotros también poseemos ciertas proteínas. Y resulta que nosotros tenemos a AC2 a ver, el aporte de nuestras células es eso, el AC2. Ya vamos a hablar de qué es el AC2, ¿ya? Y tenemos las proteasas por otro lado. Y tan bueno, y obviamente los dibujos abajo usted lo entiende, pues la membrana del virus. Ahora, fíjate acá, esta estructura verde, nosotros a ella la podríamos culpar, pero entre comillas no está haciendo nada malo, está haciendo su pega nada más. Fíjate acá, dice, es una proteína propia de nuestras células, ubicada en la membrana de estas. Hasta la aparición del SARS-CoV-2 se sabía que era responsable de funciones como la regulación de la presión sanguínea. Ya, perfecto. La función cardíaca o la función pulmonar. ¿Ya? O sea, todo maravilloso con AC2. Pero, hoy se sabe que esta proteína es quien reconoce a Spike 1. Porque aquí tiene que haber una especie de reconocimiento. Recuerden que las células son muy precavidas y no dejan pasar, las membranas no dejan pasar a cualquier sustancia. Y en este rato estamos generando una especie de vínculo con el enemigo, en realidad. Entonces, la proteína AC2, que es nuestra, reconoce a Spike 1 o S1, que es la parte roja de esta proteína S del virus. Entonces, aquí vuelve a nuestra célula, en realidad, como que podríamos pensar que nos está traicionando, porque ocurre algo que es vital para que esta situación o esta entrada del ARN a nuestra célula se lleve a cabo. Las proteasas, jóvenes. Las peptidasas o proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de sus proteínas para que liberen los aminoácidos. Fíjate acá. Ustedes saben que todo eso que está ahí es proteína. Es como una fiesta de proteínas. Proteína, AC2, proteína, proteasa, proteína, spike, ¿cierto? Es todo proteína allí. Entonces esta proteasa, si se fijan ahí, es enzima. Por lo tanto, ella se va a encargar de ir destruyendo, separando a las proteínas. Eso hace. Las enzimas van degradando en cosas más pequeñas las cosas que son grandes. Entonces, a la proteasa, quizás, pensando que si esto tuviese una lógica, así como una lógica, a ver, como si tuviesen raciocinio estas estructuras de las cuales estamos hablando, ella tendería a pensar de que está haciendo un bien, la está rompiendo, la va a partir en dos esto en realidad. Como Spike, tanto la parte roja como la parte celeste son proteínas, lo que está haciendo la proteasa es ir destruyéndola, cortándola en trocitos. Y ustedes recuerden que estos trocitos son los aminoácidos, porque la suma de aminoácidos va a formar proteína. Entonces, eso hace proteasa. Empieza a sería así como desgranar un choclo. Lo va cortando y cada vez dejando menos y lo separa. Ocurre esto. Perdón, no está acá. Aquí. Podríamos decir que existe una primera etapa que llamaremos reconocimiento. Ahí se juntan estos dos. Se reconocen, se miran, ¿ya? Haciendo lo que yo les dije recién. Ahora, fíjense acá. En una segunda etapa que llamaremos corte y unión, una proteasa corta la unión entre Spike 1 y Spike 2. Que es lo que les estaba mencionando recién. Esto último permitirá que Spike 2 pueda estirarse. Fíjense que acá nosotros dimos vuelta el esquema con respecto a lo que tenemos acá. Acá nuestra célula está arriba y en este esquema nuestra célula está abajo, ya para que no se enrede. Entonces cortamos Spike
Ya dividimos en realidad la proteína S, la dividimos en la S1 y S2. Y resulta que S2 se va a empezar a estirar y se une a otras proteínas, esta vez pertenecientes a nuestras células. ¿Ya? Y esas son proteínas de fusión. Estas proteínas tienen la función de aquello, funcionarse, acercarse a otras membranas de otras células, pero obviamente con fines más positivos que el que le vamos a entregar hoy día en este rato. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjate, Spike 2 y la proteína de fusión posibilitan la unión de las membranas del virus con la de nuestras células, permitiendo la entrada del material genético del SARS-CoV-2. Entonces, este punto es clave, jóvenes. Aquí ya, no tenemos nada que hacer. Nuestra proteína de fusión se juntó con Spike 2 y están tan pegados que el ARN simplemente pasa. Este momento es crítico porque en este momento entró el ARN viral a nuestra célula. Y se vería más o menos así. Lo verde de nuestra célula, obviamente lo que está ahí en amarillito vendría siendo el virus. Ahora, una vez dentro, ¿se acuerdan que yo les comentaba que tenía la célula por dentro? Nuestras células tienen de todo para trabajar, de todo para multiplicar, crear, sintetizar proteínas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, de eso se aprovecha el material genético, el ARN de este virus, porque él no lo tiene y por lo tanto utiliza el nuestro. Fíjense acá. Una vez que el material genético viral ARN se encuentra dentro de nuestra célula, este interacciona con nuestros ribosomas. Recuerden que los ribosomas tienen la fama de sintetizar proteínas. Eso ustedes lo recuerdan, de hecho lo estuvimos viendo. Generando una gran cantidad de proteína vírica. O sea, proteína de origen vírico, porque el ARN viene del virus, ¿ya? Y que es conocida como el complejo RT, que en este dibujito ustedes lo pueden ver allí de manera morada, ¿ya? Ese es el complejo RT creado por el virus, por el ARN viral en nuestras células. Patuvo más encima este ARN viral. Ahora, fíjate, una vez formado el complejo RT, este toma el material genético del virus y crea una hebra molde. Y a partir de esta, el mismo complejo RT generará copias de ARN mensajero que codifican para proteínas virales. O sea, tenemos el complejo RT, jóvenes, aquí arribita, el primero que se ve arriba a la izquierda, ¿ya? Toma material genético del virus. Tenemos por montones, se recuerdan que entró el virus, pero... O sea, no entró el virus completo, entró el material genético en realidad. ¿Ya? Se saca un molde y a partir de ese molde se fabrica pero muchísimas copias de ARN. Muchísimas información. Obviamente para generar proteínas. Se recuerden que los genes van a terminar fabricando proteínas. Solo que en todo este rato nos están ocupando toda la maquinaria celular nuestra, toda. Y ahora, este ARN mensajero recién formado, obviamente viral, por el complejo RT, viaja al retículo endoplasmático rugoso, donde los ribosomas que forman parte de este sintetizarán proteínas. O sea, si ya ocupó los ribosomas que estaban sueltos, ahora va a ir a ocupar los que están en el retículo endoplasmático rugoso. O sea, este compadre nos está usando toda nuestra maquinaria celular, toda. Ahora, va a sintetizar proteínas virales de membrana, las que después viajan al aparato de Golgi, donde madurarán. Ojo con esto del aparato de Golgi. Van allá, obviamente a madurar, pero Golgi tiene mucha implicancia con el transporte de sustancias al interior de la célula. ¿Ya? Él empaqueta las cosas en vesículas y las manda al exterior. O sea, repito, está ocupando todas las características, o sea, todas las funciones que puede ocupar de nuestra célula, las está ocupando. Ahora, las proteínas virales ya maduras son empaquetadas junto al ARN viral. Una vez que este proceso se lleva a cabo completamente, el virus será liberado para comenzar un nuevo ciclo de infección. Entonces, jóvenes, aquí, repito, Golgi, para que lo recuerden, diapositiva 60, Golgi cumple una función importantísima. Ahí descansan estas proteínas que se acaban de sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, descansan en Golgi y Golgi, fíjate, ya las empaqueta junto con el ARN viral y los saca de la célula. O sea, ya ocuparon todo lo que quisieron, se acabaron ocuparon todo lo que quisieron dentro de la célula y ahora a invadir otras.
Y eso es lo que hace, es el actuar del SARS-CoV-2 al interior de nuestra célula joven. Entonces, esta parte, no sé cuántos minutos llevaré hablando con respecto a esta zona, pero deben haber sido unos 15, 20 minutos. Estos son muy importantes. Hay mucha información en estos minutos que hemos, cuando me referí al actuar del SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué células se ven más afectadas por este virus? Obviamente las células pulmonares, ¿ya? Todo lo que forme la estructura pulmonar son las afectadas. Aquí agregué unas imágenes, ¿ya? Ahí van a verlas, buenísimas a todo esto, del sistema respiratorio. Bueno, estas células son las más dañadas, son las células alveolares tipo 2 y las alveolares, y los macrófagos alveolar. Ojo que también existen unas células alveolares tipo 1, pero ellas llevan a cabo o permiten que el alveolo se estire, se contraiga fácilmente para generar esta oxigenación. Pero estas células alveolares tipo 2 son las que se ven afectadas por este virus, no la 1. ¿Ya? Y también las otras que son afectadas son los macrófagos alveolares. Entonces, jóvenes, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un grupo de alveolos, ¿ya? Y si quisiéramos acercarnos a uno, lo veríamos más o menos así. Esas estructuras azules y rojas son los vasos sanguíneos y el traspaso de sangre, entre comillas sangre sucia, sangre limpia, que hablan de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Y por otro lado tenemos el interior de unos alveolos, de un saco alveolar, como pueden ver allí. Y si le hacemos un zoom nos encontramos con esto. Si pueden ver allí, al interior de cada una de estas pelotitas chiquititas, ya podemos encontrar células, que son las células que nosotros estamos mencionando recién. Ahora, fíjate acá. Las células alveolares de tipo 2, su función es producir surfactante pulmonar. Y ustedes deben recordar la función del surfactante pulmonar. No sé si se acuerdan de la función de este surfactante. Jóvenes, ¿alguien lo recuerda? Que es muy importante. Se va a preguntar. No sé si alguien lo recuerda. Al parecer no. El intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. O sea, sí, pero es que él no es que lo lleve a cabo él, el surfactante. Él lo hace más fácil, ¿ya? Este surfactante es una especie como de lubricante, Antonia, que obviamente internamente ya va a lubricar esa zona, va a generar un fluido que va a ser más fácil, va a permitir que se lleve a cabo mucho mejor y de una manera óptima el intercambio gaseoso. Ya, esa es la función del surfactante. Ahora, fíjate acá. El macrófago. ¿Qué función hace? Su nombre lo dice, un macrófago. Obviamente es fagocitar. Fagocita organismos infecciosos. Cualquier sustancia o patógeno que venga a atacar acá, bueno, nuestro macrófago alveolar se va a encargar de solucionar el problema. Ahora, ¿qué pasa con nuestro SARS-CoV-2 molestando estas células en particular? Fíjate acá, cuando estas dos células son infectadas por el SARS-CoV-2, que ustedes ya saben cómo son infectadas, ya vimos todo ese asunto, porque, ojo acá, porque estas células también van a sufrir esta activación o todo este proceso que vimos anteriormente entre la unión, la entrada de material genético, todo el cuento, ¿ya? Comenzarán a producir copias de virus de una manera exponencial, lo que conllevará a que ocurran cambios en la función de la célula. O sea, tanto la célula alveolar tipo 2 como los macrófagos van a empezar a actuar de manera distinta, van a sufrir cambios, pero obviamente estos cambios no van a ser positivos, van a ser letales, lo que va a terminar en que la célula decida generar apoptosis, o sea, decida autoeliminarse. Recuerden que la apoptosis es una muerte celular programada. Y de esa manera el cuerpo instintivamente está tratando de parar esto. Sabe que estas dos células, si bien son importantes para los alveolos, son importantes porque posibilitan que hacen más fácil el intercambio gaseoso y porque nos defienden de agentes patógenos, ahí por separado, pero están malas. Están muy malas, están dañadas, poseen este SARS-CoV-2. Por lo tanto, misión o acción obvia y propia de la célula, apoptosis. Necesitan matarse. Ahora,
el tema es el siguiente. Fíjate acá. La célula alveolar tipo 2 muere por apoptosis liberando moléculas proinflamatorias. ¿Ya? Ojo acá. Moléculas proinflamatorias. O sea, que propician la inflamación. Obviamente en la zona. Fíjate acá. En cambio, los macrófagos alveolar mueren por piroptosis. Y yo les dije a ustedes que esa es la versión... Es lo mismo, apoptosis, pero tiene un nombre distinto en el caso de estos macrófagos. ¿Ya? Liberando una gran cantidad, nuevamente, una gran cantidad de moléculas proinflamatorias. Entonces, si se dan cuenta, hasta acá yo puedo decir, oye, genial, ¿eh? Porque las células, si bien se fueron infectadas, decidieron autoeliminarse. Y esta cosa no siguió a mayores. Pero la historia es medianamente distinta. Sí pasó a mayores. Y ahí nos vamos a detener un poquito. O sea, vamos, antes de llegar a aquello, y ya por terminar, vamos a hablar de estos dos conceptos que aparecen mucho. O sea, en esta diapositiva, el proinflamatoria, moléculas proinflamatorias. ¿Cuáles son esas moléculas proinflamatorias, jóvenes? Acá está. Y muy importante que los manejen. Granulocitos, monocitos, macrófagos, plaquetas, células endoteliales y fibroblastos. ¿Ya? Ahora, yo creo que puede ser que las células endoteliales no las conozcan. ¿Ya? Pero esta célula es un tipo especial de células que se encuentran recubriendo el interior de los vasos sanguíneos. ¿Ya? En especial los capilares. O sea, allí se encuentran, pero de una u otra manera generan inflamación. ¿Ya? Y estos otros, los fibroblastos, jóvenes, son, aparte de generar esta inflamación, tienen otras funciones. Pues se encargan también de sintetizar sustancias que mantienen la matriz extracelular de la célula. Y la matriz extracelular, jóvenes, de la célula es como el esqueleto en el cual se va a formar todo. Todo. Mira, si nosotros, por ejemplo, le quitásemos todas las células a un corazón, por ejemplo, nos quedaríamos con una especie de molde. ¿Ya? No es que si yo mate todas las células me voy a quedar sin nada. No, queda una especie, una estructura. Podríamos ser una especie de esqueleto, algo así. Que encima de él se empieza a fabricar este corazón, se empieza a formar por sus células. Bueno, básicamente, o sea, es una forma de explicarlo súper sencilla, pero vendría siendo aquello, la matriz extracelular. Y las consecuencias, pues, jóvenes. Esta respuesta, y ahí está el problema, que hasta ahora era bueno que las células se autoeliminaran, pero es tan masivo y es tan exponencial el crecimiento de este virus, o la duplicación de este virus, es que ocurren demasiadas inflamaciones, o demasiada, muerte celular programada en muy corto tiempo. Por lo tanto, nuestras células no se alcanzan a regenerar y nuestro pulmón empieza a trabajar obviamente mal. Entonces es demasiada la apoptosis que ocurre en tan corto tiempo, que causa daños casi irreparables para los pulmones. Y obviamente los alvéolos. Y obviamente por eso ahí está como explicado, entre comillas, el por qué los problemas respiratorios de las personas con el SARS-CoV-2. ¿Ya? Y jóvenes, eso fue todo el resumen de la prueba de la próxima semana. Completo. ¿Ya? Así que espero que puedan, bueno, comenzar a estudiar desde ya si quieren. O también recurrir al video que voy a dejar en YouTube. Está... Bueno, ahora lo voy a cortar a todo esto.